Una nevada inusual cubría las montañas del norte de México. Héctor, un hombre de 40 años, buscaba un escape de la rutina y decidió pasar un fin de semana en una cabaña aislada, perdida en la blancura de la montaña. El dueño le advirtió: no salgas después del anochecer y no escuches las voces de afuera. No son lo que parecen. Héctor rió para sus adentros, pensando que eran simples supersticiones de la gente de la sierra. La primera noche, la cabaña crujía bajo el peso del viento y la nieve. Se acurrucó junto a la chimenea y se quedó dormido, pero algo lo despertó de madrugada. Un murmullo suave, apenas audible, se filtraba por las paredes de madera. Pensó que era el viento, pero el sonido parecía humano. Decidió asomarse por la ventana y vio sombras que se deslizaban entre los árboles cubiertos de nieve. Eran delgadas, casi translúcidas, y sus formas no parecían humanas. Una sensación de frío recorrió su espalda, pero se obligó a no perder la calma. Cerró las cortinas y volvió a la cama. La segunda noche, las voces se hicieron más claras. Decían su nombre, primero en un susurro y luego en un tono lastimero, como si imploraran su ayuda. Héctor, por favor. Se levantó bruscamente, pero recordó la advertencia del dueño. Aún así, algo dentro de él lo empujaba a abrir la puerta, como si aquellas voces estuvieran dentro de su cabeza, arañando las paredes de su mente. No pudo resistir más y salió. La nieve caía con más fuerza, cegando su visión. Las voces lo guiaban, cada vez más lejos de la cabaña, hasta que se encontró frente a un abismo cubierto de hielo. Al borde del precipicio, distinguió una figura, una mujer con el rostro cubierto por un velo de escarcha. Extendió una mano hacia él, con la piel pálida y los dedos largos y delgados. ¿Quién eres?, preguntó Héctor con la voz temblorosa. La figura sonrió, revelando dientes afilados como estalactitas. Soy la que viene por aquellos que se pierden en estas montañas, y tú me llamaste. Héctor quiso correr, pero la nieve bajo sus pies se desmoronó, arrastrándolo hacia la oscuridad del abismo. Mientras caía, escuchó el eco de las risas, el mismo eco que ahora lo envolvía por completo. Nunca se supo más de él, y la cabaña fue encontrada vacía días después, con la puerta abierta de par en par y huellas que se perdían en la nieve. La gente del pueblo dice que, en noches de tormenta, se escuchan sus gritos, pidiendo ayuda desde el otro lado del viento. El dueño de la cabaña, don Javier, se enteró de la desaparición de Héctor cuando la policía lo visitó. Afirmó no saber nada más allá de la advertencia que le había dado. Les dije que estas montañas son traicioneras. No es la primera vez que alguien desaparece, comentó con la mirada perdida en el horizonte nevado. Sin embargo, había algo que no mencionó, aquella sombra que había visto entre los árboles antes de que Héctor llegara, algo que le recordó a la leyenda que su abuela le contaba cuando era niño. Las autoridades buscaron a Héctor durante varios días, pero la nevada constante hizo imposible continuar. A medida que pasaban los días, la historia de la desaparición se fue convirtiendo en un rumor entre los habitantes del pueblo cercano. Algunos decían que Héctor se había vuelto loco y había decidido adentrarse en la nieve por su cuenta, otros, los más supersticiosos, murmuraban sobre la mujer de hielo. Un espíritu antiguo que se llevaba a los perdidos para no dejarlos volver jamás. Pasaron semanas, y la cabaña permanecía vacía. Pero una noche, don Javier vio una luz tenue en la ventana. Pensó que tal vez alguien había ocupado la cabaña sin su permiso. Se armó de valor y, con una linterna en mano, se dirigió hacia el lugar. Al acercarse, sintió una presencia extraña, como si el frío mordiera más fuerte, como si el viento murmurara en sus oídos. Empujó la puerta, que rechinó al abrirse. Dentro, el ambiente era helado, mucho más de lo que la temperatura exterior explicaría. La chimenea estaba encendida, pero el fuego parecía pálido, como si no pudiera calentar la habitación. Y allí, sentado frente a las llamas, estaba Héctor. Su rostro era blanco como la nieve, sus ojos estaban fijos en la chimenea, pero su expresión no era de miedo, sino de una calma perturbadora. «Héctor, ¿eres tú?», preguntó don Javier, su voz temblando. El hombre no respondió. Pero entonces, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y don Javier vio algo que hizo que el corazón se le detuviera,
la mujer de hielo se materializó detrás de Héctor. Su figura translúcida se mezclaba con el vapor del aire helado. Héctor no puede hablar ahora, dijo la figura con una voz que parecía venir desde lo profundo de la tormenta. Pertenece a la nieve, como tantos otros antes que él. Don Javier retrocedió, sintiendo que su cuerpo se volvía pesado, como si el frío lo envolviera. La mujer de hielo extendió una mano hacia él, sus dedos tan delgados como ramas, y por un momento pensó que ella también se lo llevaría. Pero en lugar de eso, le susurró: dile al pueblo que la montaña reclama lo que es suyo. Diles que no me busquen, o vendré por ellos también. Don Javier salió corriendo de la cabaña, resbalando en la nieve y casi tropezando en su prisa. Nunca miró hacia atrás, ni siquiera cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose tras de sí. Al llegar al pueblo, su rostro estaba pálido y sus palabras entrecortadas. Nadie le creyó por completo, pero algunos empezaron a evitar la montaña, temiendo que las historias fueran más que simples cuentos. Desde entonces, la cabaña quedó abandonada, y se dice que, en las noches más frías, puede verse una figura sentada frente a la chimenea, con la luz pálida del fuego reflejándose en su rostro. Nadie sabe si es Héctor, si es la mujer de hielo, o si es algo mucho peor, algo que espera a la próxima alma que se atreva a entrar en su dominio. El rumor de lo que don Javier había visto en la cabaña se esparció lentamente por el pueblo, como el frío de una helada anticipada. Algunos jóvenes, movidos por la curiosidad y el escepticismo, decidieron desafiar las advertencias y organizaron una expedición para ver la cabaña por sí mismos. Se convencieron de que las historias eran solo inventos de un viejo que había perdido la razón. Un sábado por la mañana, Ernesto, Luis y Carolina, todos amigos de la infancia, partieron hacia la montaña. Llevaban linternas, comida y una botella de tequila para espantar el miedo. A medida que subían por el sendero cubierto de nieve, la tormenta comenzó a intensificarse, pero ellos siguieron adelante, riendo y compartiendo historias para mantener el ánimo. Seguro que el viejo Javier se inventó todo para que nadie venga a la cabaña y se la queden para él, decía Ernesto mientras caminaba adelante. Carolina, la más callada del grupo, observaba el paisaje nevado con inquietud. Sentía que algo los observaba entre los árboles, pero no dijo nada para no parecer cobarde. Llegaron a la cabaña al caer la tarde. Estaba tal como la había descrito don Javier, con las ventanas cubiertas de escarcha y la puerta entreabierta, meciéndose ligeramente con el viento. Los tres amigos entraron y encontraron la chimenea apagada, pero el ambiente era tan helado que sentían como si la nieve les calara los huesos. Encendieron una fogata, bromeando sobre quién se asustaría primero, y abrieron la botella de tequila. Pasaron un par de horas contando historias y tratando de ignorar el crujido de la madera. Pero, cerca de la medianoche, escucharon un murmullo que venía desde el exterior. «Es solo el viento», dijo Luis, aunque su voz sonaba menos segura. Ernesto se levantó de un salto, riendo para esconder su nerviosismo, y abrió la puerta de golpe. La tormenta azotaba con fuerza, pero entre la ventisca, distinguió una figura a la distancia, un destello de algo blanco que se movía entre los árboles. «Oigan, creo que vi a alguien», exclamó Ernesto, señalando hacia la oscuridad. Carolina sintió que el miedo le recorría la espalda y agarró a Ernesto del brazo. «No hagas tonterías, vámonos de aquí», le dijo, pero Ernesto se soltó con brusquedad. «¿No quieren saber la verdad? Vamos a ver qué es». Luis, titubeante, decidió acompañarlo. Carolina intentó detenerlos, pero ambos desaparecieron en la nevada antes de que pudiera hacer algo más. Desesperada, se quedó en la puerta, llamándolos mientras el viento apagaba sus gritos. Pasaron varios minutos antes de que la figura de Luis emergiera entre la ventisca, solo que no venía acompañado de Ernesto. Sus ojos estaban desorbitados, y temblaba sin control. Al llegar a la cabaña, cayó de rodillas, murmurando palabras incoherentes. Ella se lo llevó, no debimos venir». Carolina lo arrastró al interior, tratando de calmarlo. Luis apenas podía hablar, pero logró explicar que habían seguido la figura entre los árboles, pensando que era alguien del pueblo jugando una broma. Pero cuando se acercaron, vieron a la mujer de hielo, su figura pálida iluminada por un resplandor sobrenatural.
Ernesto intentó tocarla, desafiando su miedo, pero en el instante en que extendió la mano, la mujer lo envolvió en un abrazo gélido y desapareció con él en la tormenta. Luis apenas logró escapar, pero no sin sentir cómo el frío de la mujer se colaba en su mente, llenándolo de un terror que nunca había conocido. Carolina trató de mantener la calma, pero ahora entendía que las advertencias no eran simples cuentos. Las voces que susurraban su nombre desde fuera de la cabaña confirmaban que no estaban solos. Decidieron que debían salir de allí, pero cuando intentaron abrir la puerta, encontraron que estaba bloqueada por un muro de nieve. Por la ventana vieron cómo la tormenta se intensificaba, encerrándolos en un círculo de sombras que se movían entre los árboles. Luis empezó a reír de manera histérica, como si algo dentro de él se hubiera roto. Ella está jugando con nosotros, Carolina, nos está esperando. Carolina trató de mantenerlo quieto, pero sintió que algo más había cambiado en él, como si el toque de la mujer de hielo le hubiera robado una parte de su alma. La chimenea se apagó de repente, dejando la cabaña en penumbras. Y entonces, en el reflejo de la ventana congelada, Carolina vio la figura de Ernesto de pie en la nieve, su rostro inexpresivo, con los ojos vacíos. Parecía llamarlos con un gesto lento de la mano, pero su piel estaba tan pálida que parecía una extensión de la misma tormenta. Luis se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, como si una fuerza invisible lo empujara hacia afuera. Carolina intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, y el viento helado invadió la cabaña, llevándose con él el último grito de Luis. Carolina se quedó sola, encerrada entre las paredes de madera, con el sonido de las risas que resonaban entre los árboles. Se dio cuenta de que ahora la cabaña no la dejaba salir, que la tormenta la había atrapado, y que la mujer de hielo la estaba esperando pacientemente, al otro lado de la ventana. La última entrada en el diario que encontraron meses después, enterrada en la nieve, decía, ya no siento el frío. Creo que ella está aquí conmigo. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero la escucho, cada vez más cerca, y cada vez más dentro de mí. Desde entonces, nadie ha osado acercarse a la cabaña. Pero en las noches más gélidas, los habitantes del pueblo aún aseguran que pueden ver 3 sombras danzando entre los árboles, llamando a aquellos lo suficientemente necios como para seguirlas en la oscuridad. Los meses pasaron, y la cabaña en la montaña se convirtió en una leyenda oscura entre los habitantes del pueblo. Nadie se atrevía a mencionarla, y pocos se atrevían a subir a la montaña, incluso durante el verano. Pero la historia de las desapariciones no quedó enterrada del todo. Un investigador, Alejandro, llegó al pueblo buscando respuestas. Había oído hablar de la leyenda de la mujer de hielo y de las desapariciones de Héctor, Ernesto, Luis y Carolina. Se decía que era un experto en lo paranormal, aunque la mayoría lo consideraba solo otro curioso más que buscaba historias para contar. Al llegar, Alejandro habló con don Javier, quien le relató lo que había visto y escuchado. Pero había algo en los ojos de don Javier, algo que el investigador notó, un miedo tan profundo que era casi palpable. No deberías ir a esa cabaña, muchacho. Las cosas que buscan respuestas allá arriba, no regresan, le advirtió el viejo. Pero Alejandro, en lugar de asustarse, se sintió aún más intrigado. Armado con una grabadora, una cámara y algunos equipos de medición, subió hacia la cabaña una fría mañana de octubre, cuando el primer aliento del invierno ya se dejaba sentir en el aire. La nieve comenzaba a cubrir el sendero, y el viento soplaba fuerte, pero Alejandro, determinado, continuó su camino hasta que divisó la cabaña entre los árboles desnudos. Al llegar, notó que la puerta estaba abierta, como si alguien o algo lo estuviera invitando a entrar. Encendió su cámara, grabando cada paso mientras cruzaba el umbral. La cabaña se sentía pesada, como si el aire estuviera cargado de un silencio denso, casi tangible. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha, y las marcas de la antigua fogata todavía se notaban en la chimenea. Alejandro encendió la grabadora y empezó a hacer preguntas, esperando captar alguna respuesta en el silencio. ¿Quién eres? ¿Por qué te llevaste a esas personas? ¿Qué quieres de este lugar? Su voz se escuchaba firme, aunque su corazón latía rápido. Durante un largo rato, solo el sonido del viento contestaba. Pero luego, algo extraño comenzó a suceder.
Las temperaturas en su medidor de calor bajaron de golpe y la cámara empezó a distorsionarse. La escarcha de las ventanas se hizo más gruesa, cubriendo el cristal con un patrón de formas que parecían figuras humanas. Alejandro se acercó para observar mejor, y fue entonces cuando la escuchó. Una voz suave, etérea, como un susurro que parecía venir desde dentro de su propia cabeza: ellos son míos, tú también lo serás. Alejandro retrocedió, sintiendo que el aire se hacía más pesado, dificultándole respirar. Intentó mantener la calma y seguir grabando, pero su cámara falló, y la grabadora emitió un zumbido extraño antes de apagarse. En medio de la oscuridad creciente, vio una figura blanca materializarse frente a la chimenea, donde Héctor había sido visto por última vez. Era la mujer de hielo, su rostro pálido y sin expresión, su cuerpo fluyendo como el vapor de la nieve, pero sus ojos reflejaban un vacío abismal, un hambre insondable. Alejandro sintió como el frío le calaba los huesos, como el miedo lo paralizaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó con un hilo de voz, luchando por no dejarse llevar por el pánico. La mujer de hielo lo observó, inclinando ligeramente la cabeza, como si la pregunta la confundiera. El frío no tiene por qué. Solo es. Solo toma. La montaña reclama. Y tú, viniste a mí. El investigador sintió un tirón en su mente, como si la presencia de la mujer intentara entrar en su cabeza, buscar sus pensamientos y memorias. Las sombras alrededor de la cabaña parecían acercarse, extendiéndose desde las esquinas, susurrando su nombre. En su desesperación, Alejandro recordó las palabras de don Javier: no escuches las voces de afuera. Se concentró en sus pensamientos, cerrando los ojos y cubriéndose los oídos. Las sombras susurraban, invitándolo a salir, a abandonar la cabaña y perderse en la nieve. Alejandro luchó con todas sus fuerzas contra la sensación de sucumbir, de rendirse al frío, y entonces, con un último esfuerzo, corrió hacia la puerta y la cerró de golpe. El silencio fue casi absoluto de nuevo, pero la mujer de hielo seguía allí, observándolo. Sin embargo, algo había cambiado. La figura etérea comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en la oscuridad, dejando solo un rastro de escarcha en el suelo. Alejandro aprovechó la oportunidad y salió de la cabaña, corriendo hacia el bosque, sin mirar atrás. El viento aullaba a su alrededor, pero las voces se debilitaban con cada paso que daba hacia la ladera de la montaña. Cuando finalmente llegó al pueblo, al amanecer, Alejandro estaba agotado, congelado y lleno de una sensación de vacío, pero vivo. Don Javier lo encontró temblando en la entrada de su casa, sus labios azulados y sus ojos llenos de terror. El investigador solo pudo balbucear algunas palabras: ella, es real, pero me dejó ir. Después de recuperarse un poco, Alejandro revisó las grabaciones, pero lo único que encontró fueron interferencias y murmullos incomprensibles. Sin embargo, en la última parte de la grabación, justo antes de que la cámara se apagara, pudo escuchar un último susurro, como el eco de una risa lejana que resonaba desde la cabaña. Alejandro dejó el pueblo poco después, incapaz de soportar la idea de volver a acercarse a la montaña. Pero la leyenda de la cabaña y de la mujer de hielo solo creció, y aunque muchos creen que lo que le sucedió fue producto de su imaginación, algunos en el pueblo dicen que, desde su visita, algo ha cambiado en la montaña. Los árboles parecen susurrar más a menudo cuando el viento sopla, y las sombras son más largas cuando la nieve cae. Y aunque la cabaña sigue vacía, nadie puede negar que hay noches en las que se ve una luz pálida titilando desde su interior, como si alguien, o algo, aguardara pacientemente a su próxima visita. Los rumores sobre la experiencia de Alejandro no tardaron en llegar a los pocos que se atrevían a hablar de la cabaña. Aunque el investigador dejó el pueblo, nunca se recuperó del todo. En la ciudad, hablaba de la mujer de hielo con una obsesión que le costó su trabajo y lo llevó a internarse en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, antes de desaparecer por completo de la vida pública, envió una carta a don Javier, una carta que nunca debió haber llegado a manos de otros. Don Javier, cada vez más frágil por la edad, sabía que su tiempo se estaba acabando, y que la cabaña todavía guardaba un secreto que solo él conocía. La carta de Alejandro no hacía más que confirmar sus peores temores. La abrió con manos temblorosas una fría mañana de diciembre, junto al fuego de su vieja chimenea. La carta decía:
Don Javier, sé que usted sabe más de lo que cuenta. La mujer de hielo, ella no me dejó ir. Me dejó escapar con un mensaje, ella está hambrienta. La montaña ya no es suficiente para retenerla. Pronto vendrá por aquellos que aún la recuerdan, por quienes alguna vez escucharon su nombre. Dijo que yo debía advertirle, pero sé que no puedo detenerla. El anciano apretó la carta contra su pecho, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no podía enfrentarse a lo que había despertado en la montaña, pero también sabía que la cabaña no siempre había sido un lugar maldito. La cabaña fue construida por su padre, un hombre de fe que creyó que los espíritus de la montaña podían ser apaciguados con rezos y ofrendas. Durante años, la cabaña había sido un refugio, hasta que algo cambió, hasta que la mujer de hielo apareció. Don Javier decidió que, antes de morir, debía intentar sellar el mal que habitaba en ese lugar. La única forma de hacerlo, según la tradición de su padre, era devolver a la montaña lo que la gente se había llevado de ella, las vidas arrebatadas por la tormenta y el frío. Sabía que era una tarea imposible, pero sentía que no podía morir sin intentarlo. Así que, una fría tarde de enero, se armó de valor y subió a la montaña por última vez. La nevada era intensa, y el viento parecía susurrar el nombre de aquellos que habían desaparecido. Pero don Javier siguió adelante, arrastrando un viejo baúl lleno de ofrendas, velas, figuras talladas de madera, y una cruz que había pertenecido a su padre. Llegó a la cabaña al anochecer, con el cielo cubierto de nubes oscuras. Al entrar, sintió un peso en el aire, como si la cabaña lo reconociera. Encendió las velas alrededor de la habitación y colocó la cruz en el centro, frente a la chimenea. Comenzó a rezar, recitando las oraciones que había aprendido de su padre, pidiendo perdón por las almas que la montaña había reclamado. Su voz temblaba, pero continuó, esperando que el frío no lo venciera antes de terminar. De pronto, las llamas de las velas se apagaron al unísono, y la cabaña quedó sumida en la penumbra. En el reflejo de la ventana congelada, la figura de la mujer de hielo apareció de nuevo. Pero esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, las sombras de Héctor, Ernesto, Luis y Carolina se materializaron, con rostros vacíos y cuerpos congelados, atrapados en un estado de sufrimiento eterno. Don Javier sintió que su corazón se detenía al verlos, pero se obligó a continuar con sus oraciones. La mujer de hielo se acercó a él, flotando como un fantasma, y sus ojos, tan fríos como la noche, lo miraron con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Crees que puedes salvarlos, viejo? La montaña se los llevó porque pertenecen a ella. Pero tú sabes que la deuda no puede ser pagada con rezos. Don Javier sostuvo la cruz frente a ella, intentando mantener su voz firme. Déjalos ir. Llévame a mí si es necesario, pero libera sus almas. La mujer de hielo sonrió, un gesto que se extendió más allá de lo humano, y su risa resonó como el crujir del hielo en un lago congelado. No es tan simple, Javier. La montaña necesita más que una vida, necesita que el mundo la recuerde. Y tú, que llevas las historias en tu sangre, eres la llave. Si tú la recuerdas, otros también lo harán, y yo me haré más fuerte. El anciano sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo, pero siguió rezando, con la cruz temblando en sus manos. Las sombras de los jóvenes se acercaban, susurros de angustia llenaban la cabaña, y don Javier comprendió que estaba perdiendo la batalla. Sin embargo, justo cuando sintió que el hielo se apoderaba de su corazón, un resplandor iluminó la habitación. La cruz se calentó en sus manos y una ráfaga de calor se expandió desde su centro, empujando a las sombras hacia las paredes. La mujer de hielo gritó, una voz inhumana, y su figura se deshizo en una niebla gélida que se arremolinó alrededor de la cabaña antes de desaparecer por completo. Las sombras de Héctor, Ernesto, Luis y Carolina se desvanecieron, y el silencio volvió a llenar el lugar. Don Javier cayó de rodillas, agotado, con lágrimas congelándose en su rostro. La cruz se apagó, pero la cabaña pareció respirar por primera vez en años, como si un peso antiguo hubiera sido levantado. Sin embargo, antes de perder la conciencia, escuchó un último susurro en el viento, suave pero claro. Volveré cuando me olviden.
Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron a don Javier, inconsciente en el umbral de la cabaña, con una paz extraña en su rostro. Lo llevaron de vuelta al pueblo, donde se recuperó lentamente. Nunca habló de lo que sucedió esa noche, pero la montaña se mantuvo tranquila desde entonces. Las voces en la nieve dejaron de escucharse, y las sombras ya no se movían entre los árboles. Sin embargo, Alejandro, desde su habitación en el hospital, seguía murmurando sobre la mujer de hielo, y aquellos que escuchaban sus palabras comenzaban a soñar con la cabaña. La historia de la montaña no había terminado, solo estaba esperando el momento de ser recordada de nuevo. Y así, la leyenda de la mujer de hielo sigue viva, en las historias que se cuentan en voz baja junto al fuego, en las noches frías, cuando el viento de la montaña trae consigo un eco lejano. El eco de una promesa que aún no se ha roto del todo. La salud de don Javier se deterioró rápidamente después de su regreso del encuentro con la mujer de hielo. Los médicos del pueblo decían que era la vejez, pero quienes lo conocían sabían que algo más se había quebrado en él. Pasaba los días mirando las montañas desde la ventana de su pequeña casa, como si esperara algo. A veces murmuraba para sí mismo, repitiendo la misma advertencia una y otra vez: no la olviden, no la dejen volver. Los más jóvenes no le prestaban atención, pensando que era solo el delirio de un anciano. Pero los pocos que recordaban las historias, que habían crecido con el miedo de las desapariciones, se mantuvieron alejados de la cabaña y de las sombras que se extendían desde la montaña. Unas semanas después, don Javier murió en silencio, con la cruz de su padre entre las manos. Los pocos que acudieron a su entierro notaron que su rostro mostraba una expresión de paz, como si, al final, hubiera logrado encontrar un descanso que llevaba décadas buscando. La noticia de su muerte se esparció por el pueblo, y con el tiempo, su nombre y su advertencia fueron olvidados por todos, menos por uno. Alejandro, desde el hospital psiquiátrico, recibió la noticia de la muerte de don Javier por una carta anónima que le dejó uno de los enfermeros. Era una carta corta, con solo unas palabras escritas a mano: la montaña es tu herencia ahora. Cuidado con el olvido. Aunque el mensaje era críptico, Alejandro lo entendió de inmediato. La mujer de hielo, el espíritu que había acechado la cabaña y las almas de aquellos que se aventuraban en la tormenta, no había sido derrotada, solo había sido contenida. Y él era el último que quedaba para mantenerla encerrada. El tiempo pasó, y Alejandro, con el peso de la responsabilidad y el miedo constante, se dedicó a escribir su experiencia, sus pesadillas y todo lo que había aprendido sobre la cabaña y la mujer de hielo. Sabía que la única forma de mantenerla a raya era mantener viva la leyenda, asegurarse de que alguien recordara el peligro de la montaña. Sus escritos se convirtieron en un libro, un diario de advertencias que intentó distribuir entre aquellos que creía que entenderían la verdad. Pero fue ignorado y ridiculizado por la mayoría, considerado como un simple lunático. Alejandro murió años después, solo en su celda, pero su libro quedó en un rincón olvidado de la biblioteca de su antiguo hospital. La historia de la cabaña y la mujer de hielo comenzó a desvanecerse de nuevo, como un eco que se pierde en la nieve, cubierto por el manto del olvido. Y la cabaña, abandonada entre las montañas, siguió siendo golpeada por las ventiscas, sus paredes cubiertas de escarcha y las sombras esperando, pacientes, el momento de despertar de nuevo. Una fría noche de invierno, mucho tiempo después, un grupo de excursionistas encontró el libro en la biblioteca mientras exploraban viejas leyendas del lugar. Lo leyeron entre risas, sentados junto a una fogata, fascinados por la historia de la cabaña y su supuesto espíritu. Pero para ellos, la mujer de hielo era solo un cuento de terror, algo para asustarse antes de dormir. Intrigados, decidieron emprender una aventura y buscar la cabaña de la leyenda, burlándose de las advertencias escritas por un hombre que consideraban un loco. Se rieron de las advertencias de Alejandro, de la carta de don Javier, de todo lo que la montaña significaba. Y cuando encontraron la cabaña, sintieron el aire frío que soplaba a través de las ventanas rotas, la misma sensación de vacío que había atrapado a tantos antes que ellos. Encendieron una fogata y se instalaron para pasar la noche, sin darse cuenta de las sombras que se extendían desde la nevada. Sin escuchar los murmullos que el viento traía desde el bosque, voces que ahora conocían sus nombres.
La última entrada en el diario de uno de los excursionistas, encontrada meses después junto a los restos de la fogata, decía: creíamos que era solo un cuento, pero las voces no dejan de llamarnos. Ella ha vuelto, y esta vez, no nos dejará ir. El invierno se apoderó de la montaña de nuevo, más frío y oscuro que nunca. La cabaña sigue allí, esperando al próximo curioso que escuche su llamado, al próximo que olvide la advertencia de quienes conocieron el terror que habita en sus muros. Y mientras las historias de la mujer de hielo se desvanecen en las sombras de la memoria, la nevada sigue cubriendo las montañas y su risa gélida se mezcla con el aullido del viento, recordando a quienes lo escuchen que hay secretos que deben permanecer enterrados. Pero los hombres olvidan y la montaña siempre recuerda.